Walter Hugo Abelenda. Nuestro trabajo es defender su esfuerzo. Adentro viene chispeando en la noche la lunita viñatera y florecen las complitas a orillas de la silera. Y florecen las complitas a orillas de la silera. El surco llora su pena sangrando sobre el racimo. Baila la noche serena, la cueca pisando el vino. Días atrás, en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, se presentaron diferentes proyectos de innovación muy interesantes, por cierto. Uno de ellos tiene que ver con la gestión hídrica para viñedos. Vamos a hablar justamente de lo que es la sostenibilidad del agua en un trabajo que presentó el ingeniero agrónomo Edison Cabrera. Se presentó el proyecto de innovación en gestión hídrica sostenible y eficiente del viñedo, según lo destacó el ingeniero agrónomo Edison Cabrera, director de Agricontrol. ANI nos está apoyando, ANI y INEA, con el proyecto Innovagro Modalidad 2, que es desarrollar lo que llamamos el itinerario hídrico del viñedo. Esto es en conjunto con INAVI, con LSQA, la certificadora del LATU, y con CINVE, el Centro de Investigaciones Económicas. Aliados las cuatro opciones, Agricontrol más estas tres instituciones, tratando de resolver un problema que tiene el viticultor regante. Precisamente, regar en viticultura es complicado porque el exceso de agua genera problemas. Entonces, es muy delicado ciertas etapas fenológicas del cultivo. Hay que medir, dosificarla y hasta generar estrés en la planta. Es necesario el estrés. Por eso, cuando hay exceso de lluvia, son muchos los problemas de calidad que tiene el vino. Entonces, regar es el miedo a hacer un exceso de agua y tener problemas de calidad. Entonces, hay que controlar esas en etapas fenológicas concretas. Y bueno, nosotros lo que hacemos, ya de otro proyecto anterior, hemos desarrollado un módulo que se llama Irrimetría, de otro proyecto anterior financiado por ANI, donde hacemos un balance hídrico en tiempo real del cultivo de un árbol frutal. Y ahí vamos generando cada 2 horas en una aplicación de celular la información de cuál es el agotamiento del agua en el suelo. Un balance hídrico en tiempo real. A eso le agregamos el uso de sensores que miden lo que sucede en el continuo suelo, árbol, ambiente. Un sensor que mide el potencial hídrico del suelo, un sensor que mide, que es como medir la presión sanguínea, el potencial hídrico del tallo, y eso es algo muy nuevo, y un sensor que mide las diferencias de temperatura entre la hoja y el ambiente para medir el déficit de presión de vapor, que es como una referencia de la transpiración que tiene el cultivo. Esa información va a la nube y valida el balance hídrico en un modelo matemático que hemos desarrollado con CINVE, o ha desarrollado CINVE para nosotros, para poder ser más eficiente y más eficaz sobre el estrés que esos datos, esas variables, van a decir que el balance hídrico es correcto cuando está diciendo que hay falta de agua o hay exceso de agua. Ese es un poco, o sea, con variables reales del continuo suelo, árbol, ambiente, de lo que pasa en el agua, en ese continuo, van a validar el balance hídrico, que es un modelo, ¿no? Está modelizado en la nube, en un gemelo digital. Se trabaja en el itinerario hídrico del suelo y del viñedo. Nosotros generamos una estación meteorológica virtual en el punto donde está el cultivo de una compañía suiza de la Universidad de Basilea llamada MeteoBlue. Tenemos un contrato con ellos y con esa recibimos el pronóstico a 14 días, hora por hora, por lo cual podemos hacer un camino, un itinerario de lo que va a suceder hídricamente con la planta, estimado de acuerdo al modelo de lo que viene en los próximos 14 días.
Y eso, a su vez, tiene la facilidad, es decir, de que va a anunciar lo que está pasando y lo que puede pasar. Pero más que nada le va a anticipar al agricultor cuál es su situación para el estrés que quiere dar de acuerdo al viticultor, perdón, de la calidad que quiere obtener, porque como digo, ciertas etapas fenológicas necesita estrés la planta. La experiencia se va a realizar en 10 bodegas, destacó Cabrera. Uno va a ser en el Viña Las Brujas y 9 viñedos que seleccionó INAVI, donde vamos a acumular una gran cantidad de datos, y esa cantidad de datos son los que se van a analizar y van a generar el modelo matemático, que luego se va a poder aplicar. El proyecto va a terminar en mayo del 2026. O sea, la idea es generar un producto aplicable por la viticultura uruguaya y de la región, ¿no? También, ¿no? Obviamente que el modelo matemático es como tal, ¿no? Los objetivos son claros. Hay que manejar el agua en forma milimétrica para regar los viñedos. Bueno, ahorro de agua ni que hablar, primera cosa. Y como te digo, uno de los grandes problemas que tiene la viticultura es que regar implica el miedo a excederme de agua. Y excederme puede ser más perjuicio que pasar la sequía. Claro. Pero las sequías son más frecuentes y más fuertes, por lo tanto hay que controlarlas, hay que trabajar la sequía. Ya no se puede, lo tradicional que la viña no se riega, ya eso no es así. La cultura francesa todavía continúa en eso, pero en California ya olvídate, ya riegan hace mucho tiempo. Entonces, pero sí es que manejar el agua esa en forma muy milimétrica, muy exacta, mucho más que cualquier otro cultivo. Y ese es el objetivo, solucionar eso para el viticultor. El ingeniero Edison Cabrera agregó que el proyecto fue muy bien recibido en el sector. Estamos teniendo buena respuesta cuando planteamos el tema entre los agrónomos que asesoran a los viticultores y esperamos, y bueno, INAVI abrazó esto, inmediatamente se lo llevamos, y en línea Las Brujas mismo también. En fin, hay interés en conocer y manejar bien esta temática, dado los problemas de cambio ambiental que se están viviendo y de clima, y entonces indudablemente esto se va a seguir agravando, las sequías van a ser cada vez más fuertes, los excesos de lluvia también, entonces hay que conocer lo que pasa con eso, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tiene mucho costo? No, el servicio es un servicio de monitoreo. Nosotros no vendemos los sensores, los instalamos y vendemos el servicio. Por lo tanto, no es un gran costo, porque no vendemos los equipos. Le damos el servicio con nuestros equipos. Destacó que hay experiencias similares en otros países. Sí, con el sensor del potencial de tallo, solo usando ese. Y se usa mucho para medir el estrés de la planta. Y no se usa solo en viña, sino se usa en otros cultivos. También nosotros lo vamos a hacer ahora seguramente en olivos y seguramente también hasta en tomate de invernadero. Pero se usa, ¿sí?, para medir el estrés relacionado con el riego mismo, con el balance, con la necesidad de agua de la planta, ¿no? Porque obviamente el estrés se produce por una necesidad de agua, entre otras cosas. Pero esto más ambicioso, indudablemente. Claro. Pretendemos darle otros datos, como el de potencial hídrico del suelo, que técnicamente el potencial hídrico del suelo es la fuerza que tiene el agua para entrar en la raíz. Ese es el potencial hídrico. Y bueno, es medir todo lo que sucede en el continuo. Es como cuando te hacen una ergometría y haces un esfuerzo de la presión. Si haces un esfuerzo, la presión sube. Bueno, esto es lo mismo. Si hay mayor demanda ambiental, la tensión baja y significa que hay estrés. Es lo mismo, en definitiva estamos midiéndole lo que pasa en la sangre de la planta, que es el agua. Y si pasamos raya, apostando fundamentalmente a la calidad. Claro, en el caso de la viticultura, la calidad, pero obviamente también a la sostenibilidad hídrica del sistema, ¿no? También, sí, sin duda alguna, a los ahorros de agua, a los ahorros de energía, para no cometer exceso, aunque ya te digo, el problema no son es justamente en la viticultura no se riega mucho por el miedo al exceso. Y en los otros cultivos también, bueno, ayudamos mucho en dar el agua justa, en ahorrar energía, ¿no? Porque también sin usar estos sensores de la planta, sí, el balance hídrico lo hacemos también en pivotes, en otros sistemas de aspersión mecanizada, donde el ahorro de agua ahí es importante, porque en aspersión
es común excederse de agua, ¿no? Seguramente vamos a seguir ampliando la información sobre trabajos de innovación. E incluso enseguida de la pausa vamos a hablar de un trabajo que investigadores vienen realizando con el alperujo, lo que sobra vendría a ser de el oliva a la hora de recolectar oliva y trabajar justamente en el aceite del fruto. Vamos a hablar de este residuo que queda, donde pasa de residuo a recurso para la alimentación ganadera. Vamos a convocar enseguida de la pausa a Fabiana Rey.